Hola a todos y muy bienvenidos a esa charla de las tendencias del color NCS 2022 en adelante. Mi nombre es Carl Johan Bertilsson. La gran mayoría de la gente me conoce como Carl simplemente y tengo el gran privilegio de haber trabajado con el color por más de 24 años en más de 70 países globalmente. Y no nada más es un honor, es una de las cosas más bellas que existen en esta vida, trabajar con el color. ¿Por qué? Porque el color embelleza nuestras vidas. Desde el momento que nacimos, empezamos a tener relaciones con el color. Empezamos a relacionar colores con nuestros sentimientos, con funciones, con significados y la belleza. Es muy importante el color y por esa razón, desde siempre, nosotros los humanos hemos estado decorando nuestros espacios y obviamente nuestros productos con color para llamar la atención y hacerlas más atractivas para vender. Es una de las cosas más importantes cuando hablamos de tendencias del color, porque nuestras preferencias de color cambian con el tiempo. Y una decisión de un color preciso, un color exacto para el producto o para lo que voy a vender o promover, son las decisiones más importantes que existen si quiero realmente ser exitoso con el producto. Quiero dar un gran agradecimiento a un equipo súper profesional de expertos de color de todo el mundo con quienes hemos colaborado para desarrollar estas tendencias de color 2022. Para empezar, estuvimos en las oficinas de Baulab en Milano. Esa gente italiana que son expertos en materia y en colores. Un equipo súper profesional. Trabajamos con la oficina de Daikun en Beijing, China, que es una de las oficinas de diseño y arquitectura de más fama en China y con más experiencia de los colores en China. Junto con Daikun y con Weiwei tuvimos una sesión súper interesante con su contribución de lo que está pasando en esos países, en los países lejanos de aquí. Estuvimos con Laura Perriman, con quien hemos trabajado los últimos muchos años, desde el principio realmente, para desarrollar las tendencias. Y Laura, que es una persona súper experta en el color y en materiales, es un deleite trabajar con ella, un placer realmente. Y trabajamos con Montaha Hidifi, con quien, con quien he tenido que ver muchos años. Creo que nos conocimos a finales de los 90 en Dubái, cuando vivía ahí. Ella radica en Canadá y es una experta del color a nivel mundial, pero obviamente su contribución fue un enfoque más norteamericano o americano de lo que estaba pasando en ese continente. Un equipo fabuloso y muchísimas gracias. ¿Qué es una tendencia de color? Primero hay que entender qué es el color. Porque el color, como yo decía desde el principio, tiene mucho que ver con nuestra psicología. Muchos alegan que el color es pura psicología, ¿sí? Y las tendencias del color tienen mucho que ver con la psicología también. Y a diferente de muchos otros tipos de tendencias, no se basa tanto en innovaciones. Si se basa más en cómo funcionan nuestras mentes, ¿sí?
Y no se basa tanto en innovaciones porque no hay colores nuevos. Todos los colores existen desde siempre. Entonces no podemos inventar colores nuevos. Podemos inventar pigmentos o maneras de producción de colores que son nuevas. ¿Sí? Pero los colores como fenómenos siempre han existido. Y eso es importante tener en cuenta. Y por eso hablamos mucho de los acontecimientos que pasan en el mundo para entender cómo nos afecta a nuestra mente, a nuestra psicología en las decisiones que queremos tomar en cuanto al color. Yo siempre digo, para entender hacia dónde nos dirigimos o para entender lo que viene, hay que entender en dónde nos encontramos. Con otras palabras, ¿cuáles son los colores que nos gustan mucho hoy en día? ¿Cuáles son los colores que son trendies ahora? Porque, lógicamente, hemos visto que las tendencias de color es un ciclo repetitivo, como puede ver en esa gráfica, ¿sí? Y por eso muchos dicen, pues ya regresaron los colores de los 80s o los 70s o los 60s, etc. Y tienen mucha razón, porque es un ciclo repetitivo. Es muy fácil. Cuando estamos expuestos por una temporada o bombardeados por impresiones de un área cierta de color, nuestras mentes se cansan. Y cuando se cansan nuestras mentes, queremos ir hacia el otro extremo paso por paso. Y para llegar al otro extremo hay ciertos pasos que están bien definidos. Es como una purificación de nuestra mente para poder llegar al otro extremo, ¿no? Y como pueden ver en el diagrama que pueden ver aquí, explicando, estamos saliendo de una era donde hemos estado aceptando los colores muy cromáticos, muy fuertes. Y estamos ya en las fases donde los colores deben ser más oscuros, más cafés, beige, cálidos. Y estamos entrando al próximo fase de los colores más pastelizados antes de llegar a los colores muy neutros. Es importante tener eso en cuenta, pero no es toda la verdad. Eso es algo cíclico. Pero luego hay acontecimientos en el mundo que empujan o refuerzan ciertas áreas del color más que otros. La combinación de las dos cosas, la combinación entre el ciclo repetitivo y los acontecimientos, es lo que tenemos que identificar. Porque puede haber que haya acontecimientos muy grandes en el mundo, pero no nos afecta en cuanto al color, porque no estamos ahí psicológicamente. Entonces no podemos aceptarlo a pesar del acontecimiento. Entonces tenemos que balancear las dos cosas para entender qué es lo que realmente acepta la gran mayoría de la gente en el tiempo que viene o en el futuro, ¿sí? Y por eso, para poder hablar del color y analizar del color, tenemos siempre que hablar en 3 dimensiones. Uno de los grandes errores que comete mucha gente cuando habla de tendencias se limita mucho a hablar de los amarillos, los rojos, los azules, cuando el tono del color solamente es una parte. La otra parte, el matiz, muchas veces es todavía más importante. Eso quiere decir que a lo mejor no es tan importante si es azul o rojo, es más importante que si son colores claros, colores oscuros, medios, neutros o cromáticos. Entonces, para poder trabajar bien profesionalmente, tenemos que siempre hablar de las 3 dimensiones del color y para mostrar las direcciones, cómo se cambian los colores. Porque es un cambio paso por paso. No llega una tendencia de color así nada más. Es una evolución de donde estamos ahora
y de donde nos estamos dirigiendo. Primero vamos a ver las tendencias de 2021, porque tienen mucho que ver lo que va a pasar para 2022. Y más ahora que nunca que hemos pasado por el terrible COVID-19. En 2020, o sea, al principio de 2020, antes del COVID, presentamos las tendencias para 2021, completamente ignorantes, sin saber que iba a llegar una pandemia, ¿sí? En aquel entonces, habíamos predicho ya que en el 2020 iba a haber grandes acontecimientos. Tenía que haber grandes acontecimientos. Porque si no pasaba algo, a lo peor nuestro planeta ya no iba a sobrevivir. ¿Sí? Entonces las tendencias que presentamos en 2020 para 2021 fue obviamente una prolongación de lo que estaba pasando antes, 2019, 2020, 2021, ¿sí? Y habíamos identificado 4 grupos de colores pastelizados, la constelación de los diferentes colores pastelizados, los colores un poco más oscuros, profundos, místicos, los colores un poco más folclóricos, celebrando nuestros orígenes, nuestras raíces, y los colores cafés, beige, que reflejan mucho calor, neutrales, no tan cromáticos, pero muy cálidos, reflejando también la seguridad de contar con la honestidad, que era tan importante sentir que vivíamos en el mundo honesto. ¿Sí? Entonces 2020 fue un año decisivo, eso habíamos predicho antes del COVID. En aquel entonces, obviamente, el acontecimiento más importante era el cambio del clima, que ya nos había cambiado tanto en nuestra psicología, que casi todo se reflejaba nuestros comportamientos en tratar de vivir una vida mejor para nuestro planeta, ¿no? Lo que veíamos en aquel entonces, ya antes del COVID-19, habían muchas similitudes con los 1920, hace 100 años. La época postguerra, la post-Primera Guerra Mundial, donde había unos sentimientos enormes de celebración, de alivio de la temporada tan pesada que el mundo había tenido, ¿sí? Entonces, nosotros vivíamos muchos paralelos con los 1920 en nuestros comportamientos, nuestras preferencias, tomando en cuenta que al principios de los años 2000, partiendo del 9/11 de Nueva York, el mundo ha pasado prácticamente por lo mismo que una guerra mundial, con terrorismo, con guerras, unas temporadas terribles, ¿sí? Entonces, estamos viendo que 2021 estaban ya calmando las cosas. Estamos observando una preferencia muy parecida a 1920, a direcciones de colores pasteles y la importancia de usar muchos colores conjuntos. Porque la psicología nuestra en el niño se refleja mucho en la psicología de los demás. Y como nos sentíamos en 1920 que tenía que pasar cosas. Lo mismo sentimos hoy en día que tiene que pasar cosas. Y eso se refleja inmediatamente en nuestro diseño. No nos confortamos o no es suficiente con un color. Queremos ver que hay muchas cosas. Entonces, lo que llamamos el bloque del color, que es un fenómeno que estamos viendo que es súper importante. Y en patrones muchas veces muy abstractos, que es algo que identificamos muy, muy, muy temprano. ¿Sí? Vamos a ver qué pasó después de la presentación en enero 2020. Llegó el monstruo, el COVID-19.
Y muchas veces cuando pasan acontecimientos enormes, grandes como el COVID, puede cambiar completamente nuestras preferencias, nos deprime más, nos pone más alegres, bueno, muchas cosas que hace que ciertas áreas del color son más preferidas que otras. Entonces, ¿qué pasó con el COVID? Bueno, como ya habíamos visto que ahí va a haber grandes acontecimientos en 2020, pues el COVID llegó como un gran acontecimiento. No sabíamos que iba a llegar COVID, pero sabíamos que tenía que pasar otras cosas. Entonces COVID no cambió mucho, pero hizo que las tendencias llegaran más rápido, fueron más fuertes, más extremas y a expresiones mucho más únicas de una ambición, una necesidad de tener diseños muy únicos, muy especiales. ¿Sí? 2022, estamos viendo o estamos cruzando los dedos que las tendencias 2022 van a ser tendencias post-COVID. Tendencias que ya va a reflejar a nuestros comportamientos cuando COVID ya no está. Ojalá. Pero para poder predecir las cosas, tenemos que ver que, bueno, va a haber una psicología muy importante de grupos bastante diferentes. Va a haber grupos de gente que va a estar en un pie todavía en el sentimiento de estar con el COVID y otro fuera de que ya pasó. Va a haber gente que completamente se olvida del COVID y nada más quiere celebrar la libertad, el fin de la pandemia. Y va a haber gente que quiere decir, ya, basta de impresiones. Entonces lo definimos de la hora, la transición, el periodo de ahora y el después y el después. Vamos a ver un poco de las tendencias de la hora, con un pie todavía en el COVID y otro pie sabiendo que ya se acabó. Y es una consecuencia muy importante. Por una temporada larga, muchos de nosotros, millones, casi a lo mejor billones de personas, hemos estado encerrados en nuestras casas. Muchas veces solos, sin poder ver a gente, conocer o ir a lugares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues nos sentamos y pensamos, y pensamos, y pensamos. Yo creo que el mundo jamás ha visto una meditación en masa más grande de lo que estamos viviendo hoy en día, de donde surgen cosas súper interesantes, porque el aburrimiento de estar en casa nos ha hecho mucho más creativos que nunca, pero también nos ha puesto mucho a pensar en el significado de la vida. ¿Qué queremos? ¿Qué significa todo eso? ¿Sí? Esa meditación en masa, vimos que hay un movimiento, sentimientos relacionados mucho con el Zen y la ciencia. En el Zen, el sentido, obviamente espiritual, para tratar de entender las cosas, pero mucho que la conexión de ahora, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces queremos vivir en el ahora, disfrutar el momento, aprovechar el momento, justo como predica lo del Zen. Y al mismo tiempo queremos confiar en que la ciencia nos va a decir la verdad. Entonces el Zen y la ciencia son las dos cosas más importantes como consecuencia de haber vivido el periodo del COVID. La presencia de una hora verdadera y a través de Zen y la ciencia a la tendencia número 1, que le llamamos Science con Z. Es una continuación realmente de lo que habíamos presentado hace un año para 2021, cuando ya habíamos identificado el enorme enfoque a nuestros orígenes. Vivían en un mundo con tantas cosas raras que no entendíamos
nos empezábamos hace años ya a enfocar en lo que sí podíamos entender, que es en nuestros orígenes, nuestras raíces, el folclore que tenemos. Y el diseño sacamos o enfocamos en los colores y los diseños que tienen mucho que ver con nosotros y nuestros lugares donde vivimos, ¿no? COVID esforzó, hizo ese movimiento, esa psicología muchísimo más fuerte, donde hablamos del localismo, el microlocalismo, porque ya desde antes teníamos ese enfoque al todo el folclórico y ahora mucho más. La evolución de los colores es un balance de los colores que más podemos entender de los pigmentos tradicionales, ¿sí? Pero también con un toque más místico y elegante. Elegante porque sí queremos ser sostenibles, sí queremos entender que los pigmentos son naturales, pero el sentimiento sí es que queremos que sea también un poco elegante, lujoso, colores también espirituales. Entonces, colores oscuros pero cromáticos que son muy importantes para ese tipo de... Entonces, la constelación de colores de Science es una constelación de colores oscuros, cromáticos y colores naturales. ¿Sí? Esa paleta de colores fue impresionante ver la contribución de todas las partes de China, de Inglaterra, de Italia, de Canadá, de Suecia, de todos esos, casi todos nosotros presentamos una paleta parecida. Fue una paleta de más acordancia, de más podemos estar de acuerdo, fue esa paleta de colores. ¿Sí? Y como pueden ver, son colores cálidos entre amarillo y rojo, que es una continuación también de los cafés y beige, acuérdense, con un contraste muy importante con los verdes. Entonces el contraste es mucho de los tonos, pero ubicados en la parte superior del círculo cromático. También tenemos contrastes en el matiz, con los colores oscuros un poco más claros y neutrales. Entonces hay similitud y hay contraste, que hace es una paleta súper interesante. Podemos de estar con un pie todavía en el COVID, de repente muchos de nosotros entendemos que ya no tenemos que preocuparnos del COVID, que lleva a un sentimiento enorme de libertad, de alivio y de alegría. Una celebración que probablemente no se ha visto en este mundo en mucho, mucho, mucho tiempo. Esto también se esfuerza mucho por la generación Z, de quienes hemos estado hablando ya por años, porque es una generación súper activa, que quieren cambiar el mundo, por muchas razones. La generación Z nacieron en un mundo bastante conflictivo, con el terrorismo, las guerras y todo eso. Es una generación súper deprimida, pero muy activa, que quieren cambiar. Y de tiempo hay un movimiento importante de la generación Z de una alegría radical. De los jóvenes que dicen, ya basta. No queremos ya estar deprimidos. No lo merecemos. Merecemos ser alegres. Entonces, si el mundo no nos ayuda a ser alegres, nosotros mismos tenemos que crear esa alegría. Entonces se crea una alegría radical. Llega el COVID. Y cuando se acaba el COVID, ese movimiento de alegría radical va a explotar completamente. Porque después de una pandemia, el comportamiento humano ha sido muy, muy, muy parecido, igual por los últimos 1000 años. Cuando acaba la pandemia, buscamos desesperadamente eventos sociales. Queremos fiesta, queremos convivir, tocar, abrazar. Tenemos mucho más sexo activo, tomamos muchos más riesgos, invertimos muchísimo más dinero. O sea, una locura, por bien o por mal es una locura, pero es una fiesta enorme.
es nada más la generación, no es nada más la generación Z. Somos todos nosotros. Todos nosotros hemos estado cerrados y ya de repente no tenemos que estar encerrados. Hay que festejar. La generación Z va a empujar para que sea todavía más grande, que lo hace más interesante. La comparación, siendo nosotros o viviendo nosotros casi en el Polo Norte, es con el invierno. Después de un invierno largo, oscuro y frío, revelamos y celebramos nuestros sentimientos de la primavera, la libertad y el alivio. Y creamos la tendencia número 2, Spring Rebels, los rebeldes de primavera. Y yo siempre digo, cuando hablo de esa tendencia, a la gente que quieren lanzarse con patrones un poco más atrevidos, con colores un poco más cromáticos. Este es el momento, porque ese es el momento cuando el mercado, la gente, están abiertos para recibir cosas un poco más psicodélicos, un poco más bravas, ¿no? Un poco más locas, si quieren. Colores de primavera, naturales, combinaciones, todos juntos, que da mucho sentimiento de alivio y alegría. ¿Sí? Entonces vemos el rosa muy necesario, porque es fundamental, ha sido muy fundamental en los últimos años. El violeta que está creciendo de importancia, la fucsia junto con los verdes y el anaranjado que todavía está aquí y ya quiere convivir con los otros colores. Están disparcidos, o sea, hay un contraste enorme de los tonos, ¿sí? Para que haya un contraste importante, resaltando cada uno de los colores. La similitud es en el matiz. Se ubican en lugares muy similares en el espacio, que hace que haya una armonía a pesar que hay contrastes de tonos. Realmente vamos a ver constelaciones de colores no tan conservativas, más diferentes, pero nos va a gustar mucho. Ya cuando pasamos el puente y llegamos al otro lado, ya celebramos el día después de la fiesta. Queremos tranquilidad, calma. Y muchos de nosotros ya estamos llegando ahí, ¿eh? Muchos de nosotros no queremos esas impresiones, porque después del COVID decimos, ya no queremos impresiones, ya. Estos años estamos hablando de la enorme urbanización que ha sufrido este planeta. En todo el mundo, la gente se va a las ciudades a vivir. Entonces, hace mucho tiempo estábamos hablando de las consecuencias de mudarse a las ciudades, en espacios más pequeños, con las limitaciones y la necesidad de traer la naturaleza dentro de nuestras casas. Entonces hablamos mucho de la biofilia. El COVID cambió o paró brutalmente la urbanización. Estamos viendo una cantidad enorme de personas saliendo de las ciudades para ir al campo. Porque es el único lugar donde podemos estar y convivir. Muchas generaciones, o muchos de los jóvenes particularmente, muchos dicen en el mundo que por primera vez en sus vidas están visitando nuestros bosques, nuestros campos. Y cuando llegan ahí y encuentran la tranquilidad, el bienestar, les encanta. Y dicen, ya, vámonos a vivir en el campo mejor. Entonces estamos creando un nuevo grupo de gente, de expatriotas urbanas. ¿Sí? Llegando a la naturaleza, descubrimos nosotros, que no hemos estado en el campo antes, que también el bosque, las plantas, la naturaleza tiene vida. Y es algo que se escucha mucho por mucha gente que habla de tendencias, ese sentimiento de repente descubrir
que una planta, un árbol que tiene miles de años de existencia, es un ser vivo. Y el animisma explica que entendemos que somos el uno con el otro. Posiblemente es la salvación de nuestro planeta. Espero que sea así. La conciencia de repente que las plantas, el campo, la naturaleza también son seres vivos. Espero que llegue a la conciencia que tenemos que respetar mucho más a nuestro planeta y la naturaleza. Es una cuestión de un bienestar holístico, de supervivencia. Buscamos el alivio estando en buscamos el alivio estando en nuestra naturaleza. Entendemos que la naturaleza también es un ser vivo. Somos uno con la naturaleza. Y como consecuencia creamos tendencia número 3, que llamamos uno, one. Y es una constelación de colores naturales, pero no nada más supernaturales, porque son los urbanistas que van al campo y traen consigo la tecnología nueva. Entonces es una mezcla de la mentalidad de estar junto con la naturaleza, pero también trayendo las cosas buenas, sostenibles, importantes de la tecnología. ¿Sí? Entonces los colores son claras, no cromáticas, estamos moviéndonos a los lugares más pastelizados, con un acentuado, un turquesa acentuado, que nos lleva a pensar tanto en lo híbrido como la pureza del agua. Entonces estamos viendo colores que son muy similares en matiz, muy claros, ubicados de nuevo los colores cálidos, amarillos, rojos, porque es un área súper importante junto con los verdes, pensando en la sostenibilidad, la naturaleza, los colores naturales, y el contraste muy importante con la turquesa. Entonces tenemos un contraste súper importante del color turquesa y los otros colores. Y para terminar, presentamos la última tendencia. Para nosotros que ya pasamos y queremos ser vanguardistas, queremos ser los primeros, los trendsetters, el próximo paso un poco más, con más, ¿qué podemos decir? Que somos un poco más adelante en nuestros desarrollos. Estamos hablando de nosotros que queremos empezar completamente desde cero. Escribir el libro desde el principio. No nos gusta el mundo que tenemos y queremos crear un nuevo mundo. Esa es la psicología. Queremos empezar desde cero. Creamos el mundo nuevo que queremos empezando desde cero. Por eso creamos la última tendencia, zero, cero. Constelación de colores, para poder empezar desde cero, es la constelación de colores muy neutros, muy importante el blanco y el negro. Esos colores siempre son importantes, para ahora más que nunca, pero juntos. Queremos el contraste blanco y negro. Queremos una escala gris. Son los neutros. Ahí empezamos. Y queremos agregar un azul, porque si el azul es el color cromático para decir que no es neutral, en que más confiamos, más entendible, ¿no? Es por eso que muchos logotipos tienen el azul, porque confiamos en el azul. Y sentimos que queremos los neutros, contrastes, la escala gris, no solamente el blanco, no solamente el negro, no solamente el gris, pero juntos y con acentos en azul. Entonces vemos esa constelación de colores neutrales y azules, acentos. Entonces pueden ver la similitud en el tono, en el círculo, son muy, muy, muy parecidos los colores.
El contraste es en el matiz, donde tenemos el más blanco de los blancos, el más negro de los negros y los acentos azules, no demasiado fuertes. Y son rojizos, los azules son rojizos para tener un poco de calor. Entonces, la conclusión que tenemos es que tenemos 4 grupos súper diferentes, representando nuestro estado de mente dependiendo de dónde estamos en el proceso después del COVID. Si estamos todavía con un pie en el COVID, si queremos explotar de alegría, o si queremos ya basta de impresiones, o queremos ya empezar desde cero. Son grupos muy, muy, muy especiales. ¿Sí? Y dependiendo quiénes son, con qué trabajan, obviamente una tendencia es más importante que la otra. Entonces, como pueden ver, una de las cosas más importantes, estamos viendo que hay muy poca cromaticidad, no hay colores fuertes. Nos estamos moviendo muy claramente hacia los neutros, más pastelizados, todavía oscuros cromáticos, pero la gran mayoría a los colores más claros, pastelizados y neutrales. Con esto, damas y caballeros, grandes amigos del color, les deseo lo mejor, mucha salud, mucha alegría, porque vamos a celebrar el 2022. Quiero que celebremos todos con la ayuda de colores. Muchas gracias y hasta pronto.